Nadie te advierte que el crecimiento no se siente como una victoria, sino como una traición. No al mundo, a ti mismo. Me lo imaginaba como una cima, como una meta gloriosa donde todo encajaba y el dolor desaparecía. Pero no. El verdadero crecimiento se siente como arrancarte pedazos sin anestesia. Es esa sensación de estar perdiéndote mientras en el fondo estás encontrándote. Lo descubrí un día cualquiera, no hubo iluminación repentina ni palabras mágicas. Solo una sensación sorda de que no podía seguir viviendo en automático. Había cumplido con lo que se esperaba de mí. Había sonreído cuando debía. Había callado cuando me herían. Había sido correcto, educado, amable. Pero algo dentro de mí comenzó a crujir, y cuando una parte de ti comienza a crujir, el resto pronto se quiebra. Fue ahí, en medio de esa fractura invisible, donde empecé a caminar hacia una versión de mí que no conocía. Una versión que dolía, pero que respiraba, que ardía, pero que avanzaba. Una versión más cruda, más consciente y también más sola. Lo primero que tuve que aceptar fue esto: no puedes crecer sin destruir. Y eso es brutal, porque muchas de las cosas que tienes que romper son las mismas que un día te sostuvieron. Tu forma de pensar, tu manera de amar, tus hábitos, tus silencios, tus excusas, tus mecanismos de defensa. Empezar a cambiar no fue como abrir una puerta, fue como quemar la casa. No bastaba con hacer ajustes superficiales. Tuve que poner en duda todo lo que creía, todo lo que defendía, todo lo que me definía. Y ahí comenzó la verdadera guerra, una guerra interna que no se ve desde fuera, pero que consume cada fibra de tu identidad. Y lo más irónico es que mientras tú te enfrentas a todo eso, el mundo sigue como si nada. Nadie nota tu revolución silenciosa. Nadie ve tus batallas a medianoche, tus lágrimas calladas, tus decisiones radicales envueltas en sonrisas. Y esa es la primera crueldad del crecimiento. Ocurre en soledad, porque nadie puede atravesarlo por ti. Una de las verdades más duras que descubrí fue que para crecer tenía que dejar ir partes de mí que amaba, no solo mis errores, también mis costumbres, mis seguridades, mi forma de encajar. Tuve que traicionarme a mí mismo para empezar a respetarme, porque el yo que había construido estaba lleno de pactos que ya no podía sostener. Durante años me había prometido no incomodar, no fallar, no molestar, no hablar demasiado alto, no poner límites muy fuertes. Y todo eso me había vuelto funcional, pero invisible, útil, pero frustrado, aceptado, pero hueco. Romper con esas promesas internas fue devastador. Sentí culpa, sentí miedo, sentí una especie de orfandad psicológica, como si al soltar todo eso me quedara sin identidad. Y sin embargo, algo dentro de mí insistía. Una voz baja, terrosa, antigua. No era amable, no era suave, pero era real. Me decía que no podía ser libre sin decepcionar, que no podía ser auténtico sin incomodar, y que no podía ser fuerte si seguía sosteniéndome con mentiras piadosas. Así que empecé a soltar, no de golpe, no sin temblores, pero empecé. Y aunque sentí que me partía, también sentí que por fin respiraba. El crecimiento me obligó a mirar partes de mí que había enterrado tan hondo que ya no recordaba que existían. No me refiero a recuerdos, me refiero a impulsos, a heridas, a deseos oscuros que reprimí para ser aceptado. Me encontré con mis celos disfrazados de justicia, con mi resentimiento envuelto en silencios, con mi arrogancia disfrazada de humildad. Fue como entrar a una habitación cerrada por años y encender la luz. Al principio quise salir corriendo. No me gustó lo que vi, me sentí sucio, falso, pequeño, porque una parte de mí aún quería sostener la imagen de que era una buena persona. Pero el crecimiento verdadero no busca ser bueno, busca ser real, y lo real, muchas veces, duele. Tuve que aceptar que la sombra no desaparece negándola, se transforma cuando se integra, y eso es un proceso lento, incómodo, que remueve los cimientos de todo lo que crees que eres, pero también es liberador. Porque cuando ya no tienes miedo de lo que hay dentro, ya no tienes que actuar para esconderlo, puedes ser. Y ese ser, aunque imperfecto, es fuerte. Lo que más me impactó no fue descubrir mis sombras, fue darme cuenta de que al empezar a sanarlas, el mundo no lo celebró, al contrario. Me convertí en alguien incómodo. Antes decía que sí a todo, ahora decía que no. Antes explicaba cada decisión, ahora solo actuaba. Antes buscaba encajar, ahora solo buscaba coherencia, y eso molestaba. Lo que nadie te dice es que cuando comienzas a crecer, dejas de ser útil para ciertas personas. Ya no eres el que sostiene todo.
ya no eres el que calla para mantener la paz, ya no eres el que se traiciona por agradar. Y entonces, algunos comienzan a alejarse, otros te critican, algunos incluso te culpan por ya no ser el mismo, y sí, ya no eres el mismo, porque lo que fuiste te estaba matando en silencio. Tu sonrisa permanente, tu disponibilidad sin límites, tu miedo a decepcionar, todo eso era una jaula disfrazada de virtud, y romper esa jaula, aunque duele, aunque te deje solo por un tiempo, es el primer acto real de amor propio. La verdad más cruda que encontré en el camino del crecimiento fue esta: volverte fuerte no te hace más feliz, te hace más consciente, y la conciencia no siempre es alivio, a veces es peso. Es ver con claridad lo que antes podías ignorar. Es sentir la distancia entre lo que deberías hacer y lo que haces. Es darte cuenta de que muchas veces tú mismo eres la raíz de tu sufrimiento. Durante años, culpé a otros por mis heridas, las palabras que no dijeron, los gestos que no tuvieron, las promesas que rompieron. Pero al despertar esa conciencia, empecé a mirar hacia mí, a ver cómo permitía, cómo callaba, cómo me acomodaba en relaciones desequilibradas por miedo a estar solo. Y esa mirada hacia adentro fue como arrancarse una venda que llevaba puesta desde la infancia. Ser consciente significa ver que no puedes seguir mintiéndote, y cuando ya no puedes mentirte, el único camino que queda es el del cambio. Pero el cambio verdadero no tiene aplausos, tiene silencio, tiene incomodidad, tiene noches largas donde te preguntas si todo esto vale la pena, y aunque duela, aunque a veces quieras retroceder, hay algo que te empuja a seguir, porque una vez que ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Otra cosa que nadie te dice del crecimiento es que hay una fase donde te sientes completamente solo. Es como si te hubieras mudado a un lugar invisible. Ya no estás donde estabas, pero tampoco has llegado a donde quieres estar. Estás en medio, en transición, y en ese lugar intermedio, muchas personas ya no te entienden. Los amigos de antes comienzan a sentirse distantes. Las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen vacías. Ya no tienes el deseo de pertenecer, tienes el deseo de ser. Y eso te vuelve raro, silencioso, selectivo. No porque te creas más que nadie, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte por compañía. Y ahí está lo cruel, que cuanto más auténtico eres, más selectiva se vuelve tu vida. Ya no encajas en cualquier parte, ya no soportas lo que antes tolerabas. Y esa limpieza silenciosa duele, porque es una despedida sin palabras. Pero también es una señal de que estás construyendo un espacio más honesto, uno donde no tengas que disimular para ser aceptado, uno donde el respeto no sea una recompensa, sino la base. Una noche, en el momento más difícil, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Para volverte fuerte, tienes que estar dispuesto a ser débil. No por fuera, por dentro. Tienes que romper, llorar, perder el control, admitir que no puedes. Tocar fondo sin saber si vas a levantarte. Lo había evitado por años, siempre tratando de sostener la imagen de alguien estable, siempre tratando de mantenerme en pie, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero esa noche no hubo más fuerza, solo rendición, y en esa rendición apareció algo inesperado. No paz, no consuelo, apareció verdad. Descubrí que la verdadera fortaleza nace cuando ya no tienes nada que demostrar, cuando no hay testigos, cuando no hay discursos, solo tú, en ruinas, decidiendo que aunque estés roto, no te vas a abandonar. Y desde ese momento, el miedo a caer desapareció, porque ya había caído, y había sobrevivido. Y lo que sobrevive después de romperse, es más fuerte que cualquier máscara. El crecimiento también tiene una cara que nadie menciona, la desidentificación, dejar de reconocerte en el reflejo de antes. Un día te levantas, miras tu vida, tus costumbres, tus relaciones, y no encajan. Como si te hubieras quitado un disfraz que llevabas puesto sin darte cuenta. Como si despertaras dentro de una piel que ya no te representa. Es desconcertante, porque todo lo que habías construido estaba basado en ese personaje anterior. Tus decisiones, tus vínculos, tu forma de pensar, y ahora con tu nueva mente, nada de eso tiene sentido. Y eso crea una especie de duelo invisible, no por una persona, por una versión de ti que está muriendo. Pero es en ese duelo donde empieza algo sagrado, la creación de un nuevo tú, uno que no actúa por miedo, que no ama por necesidad, que no se adapta por obligación, uno que elige, desde la conciencia, lo que quiere permitir, sostener y construir, y ese proceso, aunque confuso y solitario, es el comienzo de una vida más alineada con tu verdad.
Lo que más me sorprendió fue lo que pasó después. Al dejar de buscar aprobación, respeto o amor fuera de mí, algo extraño ocurrió. No me volví más duro. Me volví más liviano. Ya no sentía la presión de complacer. Ya no me torturaba el juicio ajeno. Ya no tenía que explicar por qué decía que no. No fue que me volví indiferente. Me volví selectivo. Con mis palabras, con mi tiempo, con mis emociones. Porque cuando has vivido intentando complacer al mundo, aprender a complacerte a ti se siente como una revolución, una silenciosa pero poderosa. Y entonces lo entendí. El crecimiento no se trata de construir una versión idealizada de ti mismo, se trata de soltar todo lo que no eres. Y lo que queda es real. Sin adornos, sin disfraces, con heridas, sí, pero también con un poder interno que ya no depende de nada externo para mantenerse firme. Una de las cosas más valiosas que descubrí es que la fuerza no siempre se ve como nos la enseñaron. No siempre es firmeza, no siempre es contundencia, no siempre es hacer más. A veces, la verdadera fuerza es no hacer nada. Es quedarse en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar. Es retirarte sin necesidad de ganar. Es observar sin reaccionar. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era imponerse, que era demostrar, que era tener siempre una respuesta lista. Pero con el tiempo entendí que el verdadero dominio no necesita escenario, que quien necesita gritar su poder todavía no lo ha encontrado, que quien necesita probar que tiene razón aún no se ha liberado del miedo al juicio. La fuerza real es invisible, es interna, se nota en tu postura, en tu mirada, en tu capacidad de sostenerte incluso cuando no obtienes lo que esperas. Y cuando la encuentras, ya no discutes, ya no compites, ya no mendigas atención, solo caminas, y en ese caminar muchos se apartan, pero también otros comienzan a seguirte. El lado más cruel del crecimiento es que nunca termina. Nunca hay un punto donde puedas decir, ya estoy listo para todo. Porque justo cuando crees que dominas una parte de ti, la vida te empuja a otra capa más profunda, más antigua, más resistente. Y ahí vuelve todo a empezar, es como una espiral. No vuelves al mismo lugar, pero sí al mismo tipo de desafío, solo que con una versión más despierta de ti. Una versión que ya no huye, pero que aún tiene miedo. Una versión que ya no se quiebra tan fácil, pero que todavía tiembla por dentro. Porque crecer no es volverte perfecto, es volverte consciente. Y en esa conciencia, te das cuenta de que no se trata de llegar, se trata de sostener, de estar, de elegir, cada día, a pesar del cansancio, a pesar del ruido, a pesar de la duda. Y esa elección diaria, esa pequeña decisión constante de no traicionarte, es lo que lentamente te convierte en alguien verdaderamente fuerte. Un día lo entendí todo con una imagen muy simple, la del acero. Para que un metal se vuelva firme, primero debe pasar por el fuego, luego por el martillo, luego por el agua, y solo entonces, está listo para resistir. Así pasa con el alma. El fuego son las pérdidas, las crisis, los quiebres. El martillo son las lecciones que duelen, las verdades que no querías oír, las decisiones que debes tomar aunque te partan. Y el agua es el silencio que queda cuando todo se calma. Ese frío que te obliga a mirar lo que queda de ti cuando ya no hay más distracciones. Así me sentí, calcinado, golpeado, enfriado. Pero, curiosamente, más firme que nunca, no por orgullo, no por arrogancia, sino por haber entendido que todo lo que me rompió en realidad me estaba moldeando. Y cuando algo te moldea desde el fondo, no necesitas decorarlo, solo necesitas sostenerlo, porque eso que nace después del fuego es tu núcleo. La fortaleza verdadera no se mide por lo que soportas, se mide por lo que ya no necesitas cargar, por lo que sueltas, por lo que eliges no permitir, aunque podrías, por lo que decides dejar ir, no porque no te duela, sino porque ya no tiene sentido cargarlo. Yo solía pensar que ser fuerte era aguantar maltrato, aguantar silencio, aguantar injusticias, pero aprendí que eso no era fuerza, era miedo a perder, era dependencia disfrazada de resistencia. Fue cuando empecé a soltar, cuando entendí lo que era realmente ser libre. Solté la necesidad de ser entendido, la necesidad de tener razón, la necesidad de controlar cómo los demás me veían. Y cuando lo hice, lo que quedó fue algo que nunca había sentido, paz, no una paz que se celebra, una paz que se respira, que se habita, que no hace ruido pero lo transforma todo. Hoy no me considero invencible, pero sí me siento inquebrantable, porque ya no me asusta caer, ya no temo perder, porque he aprendido a sostenerme desde dentro, y eso no se construyó con libros ni con frases bonitas,
Se construyó con noches rotas, con decisiones incómodas, con silencios que gritaban más que 1000 voces. He visto mi sombra y no la niego. La he abrazado, y he dejado de justificarme, de explicarme, de defenderme. Porque la gente fuerte no es aquella que lo tiene todo claro, es aquella que aún temblando no se traiciona, es aquella que aunque sienta miedo no se abandona. La fuerza no está en lo que dices, está en lo que eliges sostener cuando nadie te aplaude, cuando nadie te comprende, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, y aún así decides continuar. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios. ¿Cuál fue la parte de este proceso de crecimiento que más te ha dolido, pero también más te ha transformado? Tu opinión es muy importante. Hasta el próximo video.